I invite you to turn in your Bibles to the book of 1 Corinthians chapter 11. Y para esto les invito a que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Primera de Corintios, Verse capítulo 11, versículo 3. But I would have you know that the head of every man is Christ, and the head of the woman is the man, and the head of Christ is God. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Let us pray. Vamos a orar. Our Father who art in heaven, Nuestro Padre Celestial, we are grateful for the opportunity to study your word together. te agradecemos la oportunidad de poder estudiar tu palabra juntos. We ask that you would fulfill the promise that you have left us through your Son, Jesus Christ. Y pedimos que por favor cumplas tu promesa, la que has dejado en tu Hijo Jesucristo. The promise to send us the Comforter who would guide us into all truth. Esa promesa de enviar al Consolador quien nos guiará a toda verdad. Let him take control of this service. Permite, Señor, que Él tome control de este servicio, Take control of our hearts. que tome control de nuestros corazones And let the words that will be spoken today y que las palabras que se digan hoy be a reflection of your own thoughts and your own feelings. sean reflejo de tus propios pensamientos y sentimientos. Bring us into conformity to that perfection. Tráenos, Señor, en conformidad a esa perfección. We pray in Jesus' name. Y oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. So in our last study, En nuestro último estudio I made some affirmations. hice algunas afirmaciones. We declared that the second key to a blessed home, Declaramos que el segundo pilar de un hogar bendito, the second pillar el segundo pilar to a blessed home para un hogar bendito, is a common foundation es un basamento all común marriage. para el matrimonio. That foundation Y que ese fundamento that each couple or each spouse que, is building his or her marital success y ese fundamento sobre el cual cada pareja, cada esposo, cada esposa están construyendo el éxito de su relación marital, is a shared foundation. es un fundamento que es compartido. All couples share that very foundation, and that foundation is your childhood. Todas las parejas parten de ese fundamento y ese fundamento es la niñez. Now, I made a declaration Ahora hice una declaración that might be a challenge some of us might find challenging. que para algunos de nosotros puede ser algo desafiante I'd like to repeat that y quisiera repetirlo. and also address it in the context Y también hablar de esta declaración en un contexto, of the imperfections that we face in society today. en el contexto de las imperfecciones que se encuentran en la sociedad hoy día. So the declaration was, no man Entonces, esta fue la afirmación, can be a good father que un hombre no puede ser un buen padre unless he's first a good husband. a menos que el primero sea un buen esposo. No woman can be a good mother unless she's first a good wife. Y lo mismo para la mujer. Ninguna mujer puede ser una buena madre a menos que ella sea una buena esposa. No man can be a good husband unless he is first a good man. Ningún hombre puede ser un buen esposo a menos que el primero sea un buen And hombre. the same is true. No woman can be a good wife unless she is first a good woman. Y lo mismo corresponde al lado femenino. Ninguna mujer puede ser una buena esposa a menos que sea una buena mujer. No man can be a good man Ningún hombre puede ser un buen hombre unless he's first a good son. a menos que primero sea un buen hijo. No woman can be a good woman unless she is first a good daughter. Lo mismo para la mujer. Ninguna mujer puede ser una buena mujer a menos que primero sea una buena hija. Now, some of you
Entonces, algunos de ustedes have raised some questions. hacen algunas What preguntas. then in the case where there's a single parent? ¿Qué pasa en el caso donde hay un padre o una madre soltera? Yeah. You should understand that I intended no offense to single parents. Y quiero que se entienda que no he tratado de hacer algo que ofenda a los padres solteros. But the thrust of the presentation was to present the ideals, Pero la base de la presentación está en los ideales. however, I would like to make clear, Sin embargo, quiero aclarar, in the case that there is a single parent, en el caso de que exista un padre o una madre soltera, what God expects. ¿qué es lo que espera Dios en ese caso? Single parenthood can come about in different circumstances. El hecho de ser padre o madre soltero pues puede venir por diferentes Can be a circunstancias. case of divorce, Puede ser el caso de un divorcio, can be a case of widowhood, puede ser por viudez, or it can be a case of precocious pregnancy. o puede ser también por el caso de un embarazo precoz. First, let's deal with the case where the situation is one of widowhood. Bueno, primero vamos a hablar un poquito del caso de la viudez. Because where there's widowhood, Porque donde hay viudez, if the person has lost his husband, her husband or his wife, si esa persona ha perdido su cónyuge, clearly there's no wife there to relate to, or no husband claramente to relate to. no va a haber un esposo o una esposa, dependiendo del caso, con el cual relacionarse. However, if you would listen closely to the rest of the message, Sin embargo, si usted pone atención al resto del mensaje, you will note that important to success in the marital relationship is a right attitude. usted se dará cuenta que lo que es importante en el éxito matrimonial es tener una actitud correcta. All right. So first, we were to conduct ourselves with a right attitude to our parents, Entonces, primeramente, debemos tener una actitud correcta hacia nuestros padres, our brothers and sisters, a nuestros hermanos, and then entering into the family, into the marriage relationship, then we are called upon to conduct ourselves with a right attitude to our spouses. y luego, al entrar en una relación marital, entonces tendríamos también una actitud adecuada, correcta hacia nuestro cónyuge. Our success as parents would be hinged on the attitude that we had toward both our parents Y nuestro éxito como padres va a estar también ligada a esa actitud que tenemos hacia nuestros padres, our siblings, a nuestros hermanos and our spouse. y también a nuestro cónyuge. So, in the case that there is a widow or widower, Así que en el caso de que sea una persona viuda o viudo, the wife or the husband is no longer present, donde el esposo o la esposa ya no están but the presentes, attitude sin embargo la actitud toward that person, hacia esa toward persona, the lost spouse, hacia aquella persona a la cual querida que ha fallecido, is still present. está aún presente. So, the widow needs to check, Así que or the widower en needs ese to caso, check la viuda o el viudo chequeará his or her attitude to the spouse that he has lost. su actitud hacia ese cónyuge que perdió. The same thing is true in the case of a divorce. Lo mismo ocurre en el caso de un divorcio. Now you have a single mother, Ahora usted tiene una madre soltera or in some cases you have a single father. o en algunos casos también puede tener un padre soltero. How is that father or mother going to conduct that calling to raise children in a way that the blessing of God can come to them? Entonces, ¿cómo este padre, esta madre puede comunicar cómo él cría a esos hijos de tal manera que la bendición de Dios pueda también llegar a ellos? This is even more delicate now Este caso es todavía aún más delicado because the attitude
of that parent Porque la actitud de ese padre to the father or the mother of the children that he or she is rearing al padre o a la madre de los hijos que Is- ahora está criando is going to manifest itself se clearly manifiesta claramente before the children. delante de los hijos. And I'll just say plainly, in so many cases where there's divorce or separation, Y aquí hablo de manera clara, plena. En muchos casos donde hay divorcio o donde hay separación, what comes out lo que sale de allí in the efforts to guide the children en los esfuerzos para guiar a los niños is a competition for the affections of the children. es una competencia por el afecto de los niños. So there's a separation Entonces hay una separación of the couple, de la pareja and many times, many couples try to bring the children y muchas veces esa pareja trata de incluir a los niños to a likeness of the very attitude that they're having to their estranged spouse. a que tengan la misma actitud que ellos tienen hacia el esposo o hacia la esposa del cual están separados. Some parents even make that a condition De hecho, hay padres que hacen de esto una condición of loyalty, de lealtad. the means by which they test the loyalty of the children. El medio por el cual ese padre o esa madre divorciada mide la lealtad de sus hijos hacia él. So, whose side are you on? Entonces, ¿de qué lado estás? Are you on mommy's side or are you on daddy's side? ¿Estás del lado de mamá o del lado de papá? If you're in a position like that, Y si usted está en una posición como esa, you could be a widow or a widower. usted puede ser un viudo, usted puede ser una viuda, You still have a calling before God o un divorciado, una divorciada, aún usted tiene el llamado delante de to Dios foster a positive attitude in your children toward their father or their mother. ¿Para qué? Para animar una actitud positiva en sus hijos hacia el padre o hacia la madre. Regardless of what you may have suffered A pesar de lo que usted haya in the sufrido relationship, en la relación marital, you have a calling before God usted tiene un llamado delante de to Dios uphold before your children the fifth commandment. para que sus hijos puedan ver el quinto mandamiento. If you think that you are now, because of the circumstances and your pain, Y si usted cree que por las circunstancias en las cuales se encuentra o por el dolor que usted está sintiendo, that you are now excused from teaching your children to honor their father and their mother, que ahora usted tiene la excusa para no enseñarle a sus hijos el honrar a su padre o el You're going- honrar a su madre, you're going to fall in exactly what I was talking about in the last study. entonces usted va a caer justamente en lo que yo estaba hablando en el estudio pasado. So, what in the case that there was never any marriage? Ahora, ¿qué ocurre en el caso donde nunca hubo matrimonio? Well, let's say just a single mother, Por ejemplo, el caso de una madre soltera. she's alone, Ella está sola her father never accepted any responsibility Y el or padre- accepts little responsibility, he's not there. no está allí. O no aceptó la responsabilidad o tiene muy poca responsabilidad. So what should be your attitude Entonces, ¿cuál debe ser su actitud? in trying to bring up these children En criar estos hijos so that they can be blessed and be a blessing? para que ellos puedan ser una bendición y ser de bendición hacia otros. You have to guard Tiene que guardar your attitude su propia actitud toward the child's father. hacia el padre de su hijo. You have to be careful Tiene que tener mucho cuidado of the way you project de la forma en que usted proyecta your disdain, digamos, Your disdain, la your- rabia, your hatred, el odio, your abhorrence el toward aborrecimiento that man que usted pueda tener hacia ese whom hombre your child calls father. que es o que ese niño llama padre. And you need to pray about it Y usted tiene que orar sobre and ask the esto Lord to free you from whatever bitterness there is. y pedirle al Señor que la libere de cualquier amargura que esté allí. Because if there is bitterness, Porque si hay amargura, your
service to that child Su servicio ahora a este is niño going to be tainted by it. va a estar manchado por esa amargura. And you're going to leave him or her with baggage. Y usted entonces ahora pasa esa carga a ese niño o a esa niña. And especially if that child is a boy. Y especialmente si ese es un niño, si es un chico. Because many times you will be overwhelmed with this sense of resentment Porque muchas veces estas madres están llenas de resentimiento for the irresponsibility of the father por la irresponsabilidad del padre del niño. whenever you see any trait Y cada vez que usted ve algún rasgo of the father in the child. o característica en el niño, So it is absolutely important es absolutamente that importante the same principle que el mismo be principio embraced by all parents. sea entonces abrazado por todo tipo de padre. You have to seek freedom from resentment and bitterness. Tiene que buscar libertad de cualquier If you resentimiento, want de to be cualquier a good amargura. parent. Si usted quiere ser un buen padre. Because if not, you will invariably communicate the same attitude in the heart of your child. Porque si no, invariablemente como padres, entonces comunicaremos el mismo sentimiento al corazón de nuestros hijos. I hope that is helpful Yo espero que esto sea de ayuda for those concerned para quienes tienen este that tipo de we did preocupación. not address this aspect. Que en la primera presentación no llegamos a dirigir este punto específico. And in case I might miss something Y- as we go on, Si en caso ustedes creen que hay algo que se me pasa por alto a medida que avanzamos, I will just indulge your patience por favor les pido paciencia and leave you this key. y les dejo entonces esta llave. The principles that I'll be sharing Los principios que se van a estar compartiendo are applicable son aplicables across the board. a lo largo y ancho. You just need to think about it. Solamente tenemos que Pray about pensar it. sobre estos The Lord will show principios. you how to apply it in your Tenemos que situation. orar y pedirle al Señor entonces, bueno, ¿cómo puedo aplicar este principio en mi situación? So you might not have a husband, Quizás usted no tiene un esposo, but your child still has a father. pero el niño todavía tiene un padre. If you are telling your child Y si usted le dice a su hijo whose father doesn't live at home que tiene un padre que está ausente de casa, that he has no father, que él no tiene padre, you're doing a disservice. usted no está haciendo un buen You servicio. should be trying to foster some type of relationship Tendría que estar tratando de animar algún tipo de between the child relación and his father, entre ese hijo y ese padre. or the child and his mother, O if el- he or she is alive. O el hijo y la madre, en cualquier caso que aplique. And if he's not, or he or she is not alive, Y en el caso de que el padre o la madre no estén vivos, you should try to help that child to have an honorable memory, honorable thoughts debe usted ayudarle a que esos niños tengan una memoria honrosa, honorable, about his deceased parents. sobre el padre o la madre que ha fallecido. In 1 Corinthians chapter 11, En 1 de Corintios 11, verse 3, versículo 3, the Apostle Paul says, el apóstol Pablo dice, "But I would have you know that the head of every man is Christ, and the head of the woman is the man, and the head of Christ is God." dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. I thought I would just take a look at this verse Y yo pensé tomar una mirada rápida a este versículo, because in the last study I made a declaration and it was a firm one. y ¿por qué? Porque en nuestro último estudio yo hice también una declaración que era fuerte. Perhaps some of you might thought of it as being harsh. Y quizás algunos de ustedes han pensado que es una declaración muy fuerte o muy dura. When I was explaining that a wife Cuando expliqué que una esposa and her special powers y to endear the children ese poder especial que tiene esa esposa para llevar a los hijos, is not given these powers independently of her husband. eso no se le da a ella de manera independiente al esposo,
but that she's given these powers to assist her husband. sino que a ella le son dadas estas cualidades para que pueda ayudar a su esposo, To bind the household. para unir ese hogar. That's why he's called the house band. Okay. Es por eso en inglés se utiliza la palabra husband, que viene de dos palabras, house, casa, y un lazo. Él es el que enlaza el hogar. So that's the calling Ese es el llamado of the husband, del esposo, to keep the unit together. mantener la unidad. So if God knows that he alone Ahora, si Dios sabe que is Él powerless en sí mismo to no, manifest this unity in diversity, no tiene el poder para poder manifestar esa unidad dentro de la diversidad by himself, por sí mismo, which is obvious, que es obvio, because if he was alone, he wouldn't have a wife, he wouldn't have children. porque si así fuese, si Él fuese completo solo, entonces no necesitaría esposa ni tampoco hijos. So that for this unity in diversity to be amplified, Pero para que esta unidad en diversidad se amplifique, God, as I was telling you in the two sermons before, Dios, entonces, como mencionamos en dos estudios that anteriores, God made humanity and divided it into two genders Dios, al hacer la humanidad, la divide en dos géneros. so that there would be interdependence ¿Para qué? Para que entre ellos haya and interdependencia compatibility between the two. y compatibilidad entre ellos dos. Both have the same calling, Ambos tienen el mismo llamado, the same general calling, which is to glorify God, ese llamado general de glorificar a to Dios put God's excellences on display. y exhibir las excelencias de Dios. But they are not called Pero no están llamados to the same roles. a los mismos roles. The man or the husband is called to put on display certain excellences, and those excellences which he is called to put on display in the family is what we call masculinity. El esposo tiene ciertas excelencias que manifestar, excelencias de Dios que manifiesta en su rol como esposo. Y esas excelencias o esas cualidades es lo que compete a la masculinidad. While the wife is called to put on display distinct qualities Mientras- found in God, Mientras que la esposa está llamada a manifestar, a exhibir diferentes cualidades que se encuentran en Dios. and those qualities in the context of planet Earth, we call them femininity. Y esas cualidades de la mujer en el contexto de este mundo le llamamos feminidad. So we should understand that when we speak of masculinity and femininity from a biblical point of view, Así que debemos entender que cuando hablamos de la masculinidad y de la feminidad desde el punto de vista bíblico, we're speaking of qualities that in themselves transcend the human. estamos hablando de cualidades que en sí mismas transcienden el plano humano. But that they are bequeathed to us Sin embargo, nos han sido dadas to fulfill the purpose of glorifying God, para cumplir el propósito de la glorificación de Dios. putting on display El- divine qualities. El manifestar, el exhibir cualidades divinas. Therefore, any abhorrence toward masculinity Por tanto, cualquier aborrecimiento hacia la masculinidad or femininity o a la feminidad is an attack against divine excellence. es un ataque a la excelencia divina. Do not let anyone undermine your masculinity, No deje que nadie menosprecie su masculinidad or do not undermine it yourself. o tampoco usted la menosprecie en sí mismo. Do not let anyone undermine your femininity. Ladies, now I'm speaking to. Tampoco a las damas. No debemos dejar que nadie menosprecie nuestra feminidad. Because there is an attack today against these two
genders. ¿Por qué? Porque hoy día hay un ataque a estos dos géneros. Satan wants to undermine masculinity Satanás quiere menospreciar la masculinidad in order to leave the family, the church, and society without protection. ¿Para qué? Para dejar a la familia, para dejar a la iglesia y para dejar a la sociedad sin protección. Satan today is endeavoring to undermine femininity. Satanás hoy en día también lucha para que se menosprecie la feminidad. And he uses subtle means. Y para esto él utiliza todo tipo de técnicas sutiles. His hope is to leave humanity Y hardened, su anhelo es dejar a una humanidad endurecida, devoid of the finer graces that are manifested in femininity. que en ella, que en esta humanidad, no existan las gracias que hay dentro de la feminidad. And his purpose is more successful when he can recruit females Y su éxito es aún mayor cuando Satanás logra convencer a las mujeres to undermine femininity. para que ellas menosprecien su feminidad. When he can convince a female Cuando él puede convencer a una mujer that in order for her to be truly, fully human, de que para que ella sea una verdadera, completa mujer humana, a person of true worth and value, una persona de verdadera dignidad, de valor, then she must be motivated to abandon her femininity entonces ella, para lograr esto, debería estar motivada a abandonar su feminidad and covet y empezar a codiciar covet qualities that are more masculine in nature. y comenzar a codiciar aquellas cualidades que son más masculinas en You naturaleza. know? You're not really the dignified person that you should be Oh, no, realmente no eres una persona digna como mereces, unless you start comporting like yourself a like a man. menos que usted empiece a comportarse como un hombre. Take control, man. Agarra el control, mija. Run the show. Usted póngase al frente y maneje el And you show. hear a strong Sea fuerte. woman. Una mujer fuerte. And you often hear it even more, a strong black woman. Y hay incluso algunos lugares que dicen una mujer, una negra fuerte. ¿Qué tal? What is that? ¿Qué es eso? It's a subtle undermining Es un menosprecio sutil of your own femininity. de tu propia feminidad. What's the basic strength? ¿Cuál es la fortaleza Or what's the básica? basic attribute of masculinity? ¿O cuál es el atributo básico de la masculinidad? Strength. Fuerza. Something physical. Algo Strength. físico, la fuerza. I've asked the question all over the world. Yo, donde voy, en diferentes partes del mundo, hago la misma And the ladies pregunta. always tell me strength. Y las damas siempre responden, fuerza. And when I ask the question, what's the basic quality of femininity? Y cuando hago la pregunta, bueno, y con la mujer, ¿cuál es esa cualidad básica de la mujer, de la feminidad? Sometimes the men are confused. A veces los hombres están I think confundidos. sometimes they're not truly honest. Y a veces creo que no son totalmente honestos. They have a hard time getting to the right answer. Y les cuesta dar la respuesta. Even though their subconscious is crying out to them. A pesar de que el subconsciente les está gritando la respuesta. The basic attribute of femininity is beauty. Pero uno de sus atributos más básicos de la feminidad es la belleza. The whole structure of a feminine calling is founded upon that. Y todo el llamado de la mujer está basado en ella. In femininity, you see beauty and grace. En la feminidad usted ve belleza, usted ve gracia. And not only in the physical, No solamente en el plano though físico, that is the foundational aspect of it, aunque esto es un aspecto but fundamental, it pervades everything sino que penetra within femininity. en todo lo que es femenino. The subtleties Aquella sutileza that you see in the way a woman carries on a conversation or En- carries on her communication. en la forma en que una mujer
tienes su conversación o It's- haces las cosas. It's shaped by grace. Ella está moldeada por gracia. So the most basic attribute of femininity is beauty. Así que el atributo más básico de la feminidad es la belleza. And you cannot pursue masculinity as a Y female usted como mujer no puede estar persiguiendo la masculinidad and retain that quality y tratar entonces de retener la cualidad as you básica should, como debiese. because you start getting into manly things Porque entonces empieza a meterse en cosas más de varones and your body's going to start changing. y su cuerpo y todo va a empezar a cambiar. Start to see the curves changing. Las curvas cambian, dice el pastor. You start to lose them. Empieza a perder todo ese. Start to become square. Empieza a ser cuadrada ya también. And then that beautiful voice Y esa voz tan hermosa start becoming se hace más grave. hoarse. That's not attractive Eso no es atractivo to a real man. para un hombre un hombre verdadero. Sí. So, going back to what I was saying, Así que volviendo a la idea that the female que la mujer was designed fue diseñada to assist the male para ayudar al varón in the basic calling of putting on display the glory of God. en ese llamado básico que es exhibir la gloria de Dios. Because God did not want Adam, Porque Dios no quería que Adán, God did not make Adam like he made Lucifer. Dios no hizo a Adán como hizo a Lucifer. The Bible says, "Thou sealest up the sun." En la Biblia nos dice a Lucifer que en él se encontraba la suma. He had everything. Él tenía todo, God didn't give Adam everything. pero Dios no le dio a Adán eso. He gave him some things. Le dio algunas cosas. And what he didn't give him, Y lo que no le dio a él, he had a plan to give that to his wife. entonces él ahora tiene un plan para darle eso a su So that esposa. Adam would never forget, he would be constantly reminded of his need. ¿Para qué? Para que Adán estuviese siempre, él sea recordado que él tiene una necesidad. And so he would be protected from self-exaltation. Y así, al él reconocer esto, Adán es protegido de la exaltación propia. So any movement in this planet Así que cada movimiento en este planeta to belittle the opposite sex para menospreciar al sexo is opuesto an effort, es is un, a satanic effort es to un- get you swell-headed. es un esfuerzo satánico. ¿Para qué? Para que usted se le infle la cabeza. It is Satan's subtle move Es to get un- you to forget your need. Es un movimiento sutil de Satanás. ¿Para qué? Para que usted olvide que tiene necesidad. And the essence of creaturehood I mentioned 2 sermons before. Y algo que he mencionado anteriormente es que la criatura, en su esencia, The essence of creaturehood is necessity. la esencia de esa criatura se llama necesidad. Anytime you become tired of your necessity Cada vez que usted se cansa de or necesitar ashamed of your necessity, o vergüenza de su necesidad, you are bordering on blasphemy. entonces usted está cerquita de la Because blasfemia. the only one who does not have need Porque el único que no tiene necesidad is God. es Dios mismo. But you are a creature. Pero usted es una criatura. It's a basic element Es un to your elemento existence. básico de la existencia. And it is a special link between you and your creator of whom you stand in need of constantly. Y es un enlace especial, esa necesidad entre usted y su creador, del cual usted depende y necesita todo el tiempo. So God divided the strength Así que Dios divide las fortalezas and the needs y las necesidades accordingly. de forma The strength that acuerdo. he gave to Adam Las fortalezas que le da Adán, is the answer to the needs in Eve. esa fortaleza en Adán es la respuesta a las necesidades de Eva. The needs of Adam Las necesidades de Adán are to be found in the strength that he gave to Eve. son satisfechas en las fortalezas que Dios le da a Eva.
There must be mutual collaboration. Debe between them. haber una colaboración mutua. So here, this verse tells us that the head of every man is Christ. Así que este versículo nos dice que la cabeza de todo hombre es Cristo And the head of the woman is the man, and the head of Christ is God. y la cabeza de toda mujer es el varón, el esposo, y que Dios es la cabeza de Cristo. This basically is just a breakdown of hierarchy. Esto es sencillamente un desglosamiento de la jerarquía. It's a type of manifestation of God's government, Es un tipo de manifestación del gobierno de Dios. which is representative. Que es un gobierno representativo. So everyone here in this verse Entonces, has cada a head, uno de los que se mencionan en este versículo tiene una cabeza, except one. con la excepción de The uno. woman has a head. La mujer tiene una The cabeza. man also has a head. El hombre tiene una cabeza. Christ has a head. Cristo tiene una cabeza. The only one who doesn't have a head is God. El the único Father. que no tiene cabeza es Dios el Padre. Therefore, Por everyone tanto, else Todos los demás is representing whom? están representando a quién? God the Father. A Dios. Christ Cristo governs over the man gobierna sobre el varón as representative of the Father. como representante del Padre. The husband governs over the woman El esposo gobierna sobre la mujer as representative of Christ. como representante de Cristo. The wife should govern her children La mujer gobierna sobre sus hijos. as representative of whom? ¿Como representante de quién? Her husband. Su esposo. Who represents Christ? ¿Quién representa a Who Cristo? represents God? ¿Quién representa a Dios? That's how it's ordered. Eso es un orden. This is how the kingdom of God is manifested on planet Earth. Esa es la forma en la cual el reino de Dios se manifiesta en este planeta. It's designed to be manifested in the home, Es diseñado para que ese gobierno se manifieste en el hogar, in the family. en la familia. It's a representative order of government. Es un orden de gobierno representativo. So I said to you that when a woman takes the special gifts Así that que- endears her children to her, Cuando yo digo, cuando afirmo que una mujer cuando toma esos dones especiales que le han sido confiados para la sola ventaja de sus hijos, and she commits or she dedicates those gifts solely to her own, y ella dedica Advantages. solamente esto, lo hace para su propia ventaja, rather than to her husband's calling to bind the household together, y en vez del esposo de tener entonces ahora el llamado de unir ese hogar, no. Rather than including it, rather than using those gifts to assist her husband in binding the household. ok, entonces en vez de utilizar esos dones para también servir a su esposo y en eso crear una unidad de este hogar, Because her husband needs that assistance. porque el esposo necesita He esa does ayuda. not have those powers. Él no tiene esas habilidades que He ella has tiene. them only in his wife. Él tiene esas habilidades en su esposa. So if his wife is not devoted to him Así que si su esposa no tiene una in, devoción hacia in the él, manifestation of those unique gifts, en la feminine gifts, manifestación de esos dones femeninos, those gifts will be used just for the service of the wife entonces ella, in al, endearing the children solely to herself. al no ponerlos al servicio del esposo, sino utilizar solamente esos dones al servicio de sus hijos, ella terminará sirviéndose ella misma. And what will be the result? ¿Y cuál será el resultado de esto? Division División in the family. en la familia. Christ represents whom? Cristo representa a quién? The Father. Al Padre. So if the Father, Ahora, si el Padre, if Christ should take the gifts given to him by the Father ahora, si Cristo tomara los dones que le son dados por el Padre and begin to dedicate them to self-service, para su propio beneficio,
he begins to win the church only to himself. Él empieza a ganar la iglesia solo para sí mismo. Rather than being a bridge to bring back lost humanity back to the Father, En vez de ser ese puente que trae la humanidad perdida al Padre. he just brings humanity to himself. Imagínese por un momento que Cristo empiece a traer la humanidad, pero solo para Él. What would that be in the kingdom? ¿Qué sería eso en el reino? Treason. Traición. It would divide the kingdom. Dividiría el reino. And that would be treason on his part. Y eso sería traición de su So when I parte. said to you in the last message Entonces, cuando yo dije en el último mensaje that when a wife does this, que cuando una esposa hace esto, it is a manifestation of treason es una manifestación de traición, because she's dividing the kingdom. porque ella divide el reino, She is usurping the place usurpa el lugar of her husband, de su esposo, who is a representative of Christ quien es el representante de Cristo and who is representative of God. y quien es representante de Dios. She's dividing the kingdom. Ella divide el reino. It's a case of treason. Es un caso de traición. There can be no manifestation of blessing No in puede such a haber situation. manifestación de bendición en esa situación. Because otherwise you will you just need to take a look and see what happened when Satan and his angels accosted Michael and his angels. ¿Por qué? Bueno, solamente usted tiene que echar una mirada a lo que aconteció cuando Lucifer y sus ángeles acosaron a Miguel y a sus ángeles. Treason Traición. led to division. Esa traición llevó a división. Now this is why it's so important Y es por eso que es tan importante what we read in Malachi chapter 4. lo que leemos en Malaquías capítulo 4. Malachi chapter 4, Malaquías 4, verse 5 and 6 versículos 5 y 6. holds a very important message to all of us Es living un today. mensaje muy importante para todos los que vivimos hoy. Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Elijah, Elías. and I'm not talking about Elijah the Tishbite, Y aquí no estoy hablando de Elías Tisbita, because we know that when this prophecy speaks, it's not saying that Elijah is going to come down from heaven. porque esta profecía obviamente no habla que Elías va a venir del cielo, Because Jesus said Elijah has come porque in the person of John the Baptist. Jesús mismo dijo que Elías había venido en la persona de Juan el Bautista. And you can read about that in Luke chapter 1. Y eso es algo que usted puede leer en el primer capítulo de Lucas. You can read his affirmations also in the book of Mark. Y también las afirmaciones que Jesús hace en el libro de Marcos. But what this is speaking of Pero de lo que habla este punto is a last day movement es un movimiento on the part of the Holy Spirit, en el tiempo del fin, parte de la obra del fulfilling Espíritu Santo, a mission similar to that of Elijah the Tishbite, cumpliendo una misión similar a la de Elías Tisbita, who was sent to bring Israel out of apostasy. quien debía traer a Israel fuera de la apostasía. When due to the apostasy and the worship of Baal, the hearts of the parents were hardened against their children, and the children's hearts hardened against their parents. Mientras o durante esa apostasía en Israel, los corazones de los hijos estaban endurecidos al corazón de sus padres. Y de igual manera, el corazón de los padres estaban endurecidos hacia sus hijos. This was a serious condition Era una situación muy seria, because it left the nation ripe for God's curse. porque dejó a la nación madura para la maldición de Dios. The same is true Lo mismo of the ocurre last generation. en la última generación. The Apostle Paul says, perilous times shall come, El apóstol Pablo dice que tiempos peligrosos van a that men venir, would be
without natural que affection, los hombres no van a tener un afecto natural, hard-hearted que van a tener corazón in the duro last generation. en esta última generación. Parents would become so hard-hearted to their own children Y padres van a ser tan duros hacia sus propios hijos that they would be willing, without much pain, to just sacrifice their children at the altars of their own pleasure. que están dispuestos a sacrificar los corazones de sus propios hijos en los altares de sus propios placeres. And this condition of things in the last days Y esta condición en los últimos días would so permeate va a permear the society, la sociedad de tal so manera permeate the nations, a las sociedades so permeate the y churches, también permear las iglesias. because the families would be permeated by the same attitude. ¿Por qué? Porque las familias estarán propensas a tener esta misma actitud. Within the families, Dentro de las familias, parents' los hearts padres, los corazones de los padres would become hardened to their children, se endurecerán hacia sus hijos. therefore hardening the children's hearts. Y de esa manera también endurecerán el corazón de sus hijos. This is a last day condition. Eso es una condición del tiempo del fin. And God says He is sending Elijah to do a work to turn the hearts of the fathers to their children. Y Dios dice que envía a Elías para que él pueda hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos And the hearts of the children to their fathers. y el corazón de los hijos hacia sus padres. And if this calling is rejected, Y si este llamado es rechazado, the consequence is dire. la consecuencia de esto es terrible. God says Dios dice He will come que Él va a venir to smite the earth with a curse. para herir la tierra con maldición. Now, what is this curse? Ahora, ¿cuál es esta maldición? What's the curse that we read of in Revelation? ¿Cuál es la maldición que nosotros leemos en Apocalipsis? Just before the coming of Jesus Christ. Justo antes de la venida de Jesucristo. I submit to you that this is the same curse that you read of the 7 last plagues. Y yo comparto con ustedes, es la misma maldición que That nosotros those- leemos en esas últimas plagas. Those who worship the beast and his image will receive. Aquellas plagas que van a ser recibidas por los que adoran a la bestia y a su So, imagen. how would this same curse, fall upon those who refuse to heed Elijah's message? Ahora, ¿cómo esta maldición cae sobre aquellos que rehúsan escuchar el mensaje de Elías? Because this message is the last ray of hope Porque este mensaje es el último rayo de esperanza for restored piety in the earth. para restaurar la verdadera piedad en la tierra. While our hearts are hardened Mientras que nuestros corazones sigan towards endurecidos our fathers, hacia nuestros padres, we are not only limited as husbands and wives and fathers and mothers, no solamente vamos a tener limitaciones como padres, como madres, como esposos, como esposas, but we will be limited in our ability to relate healthfully to God. pero también vamos a tener una limitación para tener una relación saludable con Dios. Any such type of hardness toward your own parent Cualquier dureza que usted albergue hacia su propio padre acts as a contradiction to societal peace. es una contradicción a la paz de la sociedad. It's affecting the church Afecta a la iglesia and it affects society. y afecta a la sociedad. You know, in Jamaica, ¿Sabe que en Jamaica? it's a very religious place. Jamaica es un lugar muy religioso. I believe it's one of the most Protestant countries in the world. Yo creo que es uno de los países más protestantes en el mundo. But beyond that, Jamaica is, we Pero- could say, the most religious place. Pero además de eso podemos decir que Jamaica es un lugar muy religioso. Well, even if I can't say that, Y si no pudiera decir esto, I can tell you that Yo- Jamaica has the most churches in the world. yo puedo afirmarles que Jamaica tiene el número de mayor cantidad de iglesias en el mundo. Whether you want to count it by land space, Bien sea que usted Kilómetro square. cuente el número de iglesias por kilómetro cuadrado or whether you want to count it by the population.
o si usted quiere llevar esa estadística por densidad de población. Jamaica has the most churches Es el in the país world. que tiene más iglesias, Either way you count it. en cualquiera de las dos formas. So it's a religious, very religious Entonces, place. es un lugar muy religioso. In fact, it's so religious De hecho, es tan religioso that you can pass a bar que usted puede pasar un bar on a Sunday morning or sometime, en un domingo en la mañana, como usted, cualquier and momento. maybe if you pass, you might be surprised to hear them quoting scripture there in the bar. Y quizás a usted le sorprenda, pero en el bar hay gente que está citando la escritura. But we Jamaicans, we're not surprised. Pero a nosotros eso no nos sorprende como That's- jamaiquinos. Common. Eso es común, Very religious. muy religiosa. But in spite of the religiosity of the people, Pero a pesar de la religiosidad de la gente, there is some fundamental problem. hay un problema fundamental problem. fundamental And that is the lack of spirituality. y es la falta de espiritualidad. Jamaica has the most bars in the Jamaica world. tiene también el mayor número de bares en el mundo. Whether you want to count it by population Bien or by sea square miles. que usted cuente ese número por kilómetro cuadrado o por densidad de población. That should confirm what I'm saying. Y esto entonces confirma lo So que there's digo. a form of godliness, Entonces, hay una forma de piedad, but in general, there's a denial of the power, pero en general hay una negación del poder, even among the religious. aún entre los religiosos. What is at the root of this? ¿Cuál es la raíz de todo esto? It might surprise you. Eso capaz le sorprenda a usted. Hardness Es of dureza heart de corazón. to children. A los hijos, Hardness of heart da dureza de in the corazón children en los hijos to their fathers. hacia sus padres. The psychologists will tell you Los psicólogos le dirán that a child's attitude toward his mother que la actitud de un niño hacia su madre reflects his attitude to the church. refleja su actitud hacia la iglesia. And that makes sense biblically Y eso tiene sentido bíblicamente. because the church represents the bride of Christ. Porque la iglesia representa la esposa Or I de say the Cristo. church represents, Christ says we are to love as husbands love our wives as Christ loved the church. ¿Ok? La Biblia nos dice que debemos amar a nuestras esposas como Cristo ama a su iglesia. So he uses the marriage relationship to depict the relationship between Christ, the mystery between Christ and the church. Y él así, de esa manera, utilizando el matrimonio, hace una ilustración en esa relación de Cristo y su iglesia. But a child's attitude to his father Pero la actitud de un niño hacia su padre represents his attitude toward God. representa su actitud hacia Dios. And when you have in cases where you have children growing up estranged from their fathers, Y en esos casos donde usted tiene hijos que crecen alejados de sus padres, you de sus have papás, the makings for fundamental breakdown in society. usted entonces ahora se está haciendo una fórmula con todo esto para el quebrantamiento de la sociedad. But not only that, Pero no solamente you eso, have there what it takes to form a big gap between the people and their God. usted ahora tiene la fórmula perfecta para que haya una gran brecha entre ese pueblo y Dios. Yes, that's what it is like. Y es así. Almost 70% of the families Casi el 70% de las are familias without fathers in the home. Yeah. en Jamaica no tienen, Approximately. aproximadamente el 70% de las familias no tienen cabeza paterna en Jamaica. 60 to 70%. De 60 al 70% de los hogares no hay padre, no hay papá. Jamaica, in Jamaica, a survey was done En Jamaica se hizo una investigación on the most intelligent entre el grupo que tiene un coeficiente intelectual and the greatest concentration of geniuses y la mayor concentración de genios within the Jamaican population. dentro de la población jamaiquina. You'll be surprised to see where you find them. Usted se sorprenderá de dónde está esa población. You find them
in the main prison. Esta cantidad de genios se encuentra en la prisión. You say, but if they are so intelligent, why are they in prison? Y usted dice, pero si son tan genios, tan inteligentes, ¿por qué están en prisión? I'll show you. Ya les voy a decir por qué. You know, on Mother's Day, ¿Sabe que en el Día de la Madre, the postman who goes to collect the mail from the general penitentiary in Spanish Town, el agente de correo que va a la cárcel que se encuentra en Spanish Town para recoger las tarjetas de esos presos, he goes to collect the letters and the cards. él va a recoger las cartas, las He has tarjetas. to bring reinforcement Ese día, ese hombre de correos tiene que llevar ayuda because he alone can't bring them. porque él solo no puede He has to bring recogerlas. so much. Tiene que recoger mucho Because Jamaicans love their mothers, porque los jamaiquinos aman a su mamá, even in the prison. aún en la prisión. Do you know how many cards and letters he collects on Father's Day? Ahora, ¿sabe cuántas tarjetas, cuántas cartas ese mismo hombre recoge el Día del Padre? Not even one. Ni una, Not even one. ni una. You see why they're there? ¿Saben ahora por qué están allí, no? Estrangement to their fathers. Es un alejamiento, separación de su padre. The failure of their fathers Y el fallo de los has padres fostered bitterness, lleva a la amargura, hardness, a la of dureza heart, de corazón rejection of authority, because that's Al- what a father represents. y al rechazo de toda autoridad, porque eso es lo que representa un padre. Resentment toward every sort of authority, whether it be Rechazo school or church or societal. A cualquier nivel de autoridad, bien sea la escuela, la iglesia o cualquier autoridad de la sociedad. These men are inbred, Estos hombres rebels. son rebeldes por crianza they despise the principal, y detestan al they director, despise because they despise their fathers, detestan a su padre, they despise the police, detestan a la policía, the judges, a los jueces, because they despise their porque fathers. odian a su propio padre And they despise God y odian a Dios, because they despise their fathers. porque odian también a su padre. There can be no piety No puede haber piedad in the church or in en la iglesia society o en la sociedad among a people who are estranged from their fathers. en un pueblo que está alejado de sus padres. There can be no success No puede haber éxito in the marriage, en el matrimonio, in the heart of a man who is estranged from his father. en el corazón de ese padre que se aleja de ese esposo, el corazón There can que se aleja de su propio padre. neither will there be success in the life of a wife who is estranged from her father. Ni tampoco puede haber el éxito en esa mujer que tiene resentimiento hacia su And padre. there will never be a church triumphant Y no va a haber una iglesia triunfante until the members hasta que los miembros seek reconciliation with their fathers. busquen reconciliación con sus padres. This reconciliation Esta reconciliación is needed se necesita to restore piety, para restaurar la piedad, true godliness la verdadera piedad among professed Christians. entre los que se profesan ser cristianos. Without it, all we will have is a form of godliness. Si no, todo lo que usted tiene es una forma de piedad. No manifestation of power. Ninguna manifestación de poder genuino. You told me Usted me ha dicho that the first attribute of que masculinity el primer atributo de la masculinidad is strength. es la fortaleza. If you're opposed, Si usted se opone, if you're opposed to your father's authority, si usted está opuesto a la autoridad de you're su padre, in contradiction to the very strength that you need. usted entonces se coloca en una posición de contradicción a la fortaleza The que usted church necesita. needs strength, La iglesia to be necesita victorious. fortaleza para ser but it will victoriosa. not find strength Pero no va a hallarla when its members kneel, cuando sus miembros se arrodillan saying, Our Father. diciendo nuestro Padre. And that statement Y esa declaración triggers bitterness, lo que despierta es amargura, estrangement, lo que despierta es and separación hatred. y odio. It will not find strength. No va a tener fortaleza. We must
break down debemos, this dividing wall of partition. tenemos que romper ese muro de división. If true godliness is to be restored in the earth, Si la verdadera piedad ha de ser restaurada, it's not just a matter for the health of the church, no es solamente por la salud de la iglesia, but it's a matter for the salvation of the human pero race. es también un asunto de salvación para la humanidad. He says, lest I come Porque dice, a and menos que smite the venga earth with a y curse. hiera la tierra con maldición. God wants to pronounce blessing Dios quiere pronunciar una bendición on our nations. sobre nuestras naciones. He wants to pronounce blessing on our churches. Él quiere bendecir nuestras iglesias He wants to pronounce blessing on our families. y en nuestras familias. But for him to pronounce this blessing, Pero para él hacerlo, his first choice su primera elección to pronounce the blessing para poder pronunciar esa bendición is to use the mouth of your father. es usar la boca de tu padre. Seek reconciliation Busque today reconciliación with your own father. con su propio padre. Seek reconciliation today with your mother. Busque reconciliación con su madre. Seek reconciliation today with your children, men, Busque reconciliación con sus mothers and hijos. fathers. Seek reconciliation. Padres y madres, busquen reconciliación con sus hijos. That peace in the first home Esa pieza en ese primer hogar is the foundation for marital es success. el fundamento para éxito matrimonial. Without it, Y sin él, brokenness will continue. ese quebrantamiento sencillamente se repite. May God help us. Que Dios nos ayude. God is calling you Dios los llama to this. As a child, como hijo, your success as a husband or as a wife, as a father or as a mother, su éxito como padre, como madre, como esposo, como esposa, is hinged on your attitude as a child. está unido a esa actitud que tiene como hijo. It is for this reason he's calling you Y es por esa razón que Él los llama through the Elijah message a través del mensaje de Elías to turn your hearts back to your father. para volver su corazón hacia sus padres. And he's calling all the fathers to turn their hearts sincerely to their children. Y Él llama al corazón de los padres a que se vuelvan sinceramente a sus This call hijos. is yours, Ese llamado es suyo, fathers. Padre. This call is ours, Ese llamado es nuestro, children. hijos. Our response Nuestra respuesta will mean the difference between success puede realmente marcar la and diferencia failure, between restoration entre restauración and destruction, y destrucción, between blessing entre bendición and curse. y maldición. I implore you to choose blessing today. Así que les imploro, elijamos la bendición hoy. Let us pray. Oremos. Father in heaven, Padre Celestial, thank you for your word. gracias por tu palabra. Thank you for calling to us. Gracias por llamarnos. Help us to give heed. Ayúdanos a prestar Help atención. us to find that key
that open door to blessing. Ayúdanos, Señor, a encontrar esa llave que abre la puerta a la bendición. Restore our relationships with our fathers and with our children. Restaura, Señor, la relación entre padres e hijos. And help us to have that foundation so that we can form healthy marriages. Y ayúdanos a tener ese basamento para que podamos también formar matrimonios saludables. And find your help in bringing up successfully our children. Y así, Señor, también hallar tu bendición y tu ayuda en la crianza de nuestros hijos. Dear Lord, bring this message home in all its solemnity to our hearts. Por favor, Señor, trae este mensaje a nuestro corazón con toda la solemnidad del mismo. Let your spirit bring the message beyond the words that were spoken. Y que tu mensaje lleve y que tu espíritu lleve este mensaje más allá de las palabras que han sido habladas. And let every child of yours Y que cada uno de tus hijos embrace it wholeheartedly lo abrace con todo el corazón, so that we might be on the side of blessing. para que así estemos en el lado de tu bendición. We pray in Jesus' name. Oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.